Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. Hoy hace escala en nuestros estudios Juan Manuel Gómez Robledo, embajador de México en Francia. Señor embajador, bienvenido de nueva cuenta a esta Escala en París. Muchas gracias, Braulio. Qué gusto estar con usted y con su auditorio. Un placer tenerlo con nosotros. Se cumplen 4 meses de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó las riendas de su gobierno. En estos 4 meses se han sucedido una serie de situaciones bastante críticas en América Latina. Hay bastantes tensiones políticas, también con respecto a Estados Unidos. ¿Qué define hoy la política exterior del gobierno del presidente López Obrador? La política exterior en un país como México, en donde el quehacer internacional del país es definido por el presidente de la República, es la variable externa del Proyecto Nacional de Desarrollo. El Proyecto Nacional, encabezado por el presidente López Obrador, es un proyecto que atiende a 2 grandes necesidades o 2 grandes proyectos: la reducción de las desigualdades y la lucha contra la corrupción. En ese sentido, la política exterior buscará allegarse de los mejores recursos, de los mejores instrumentos de cooperación, del mejor diálogo político con los países con quienes tenemos relaciones, para consolidar lo que requerimos para lograr este Proyecto Nacional de Desarrollo. ¿Qué diferencia la política exterior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de su predecesor, Enrique Peña Nieto? Bueno, lo que le digo, un cambio de énfasis, un mayor énfasis en la reducción de la desigualdad y, por tanto, por ejemplo, el presidente ha creado un consejo asesor para llevar muy de cerca la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y empatarlos con los proyectos con el Proyecto Nacional de Desarrollo. Y en esa medida, la relación con Naciones Unidas va a ser aún más fuerte en términos de obtener el apoyo de Naciones Unidas para un mejor cumplimiento de la Agenda 2030. Embajador, eso es con respecto a las Naciones Unidas. Con respecto a sus países, a sus principales socios, hay ciertas tensiones. Una tensión, por ejemplo, con España. Hace unos días el presidente López Obrador planteó la necesidad de que España, así como el Vaticano, se disculpen, pidan perdón por lo que fue el proceso de conquista, por las víctimas que generó ese proceso. Ha habido una respuesta seca de la parte de las autoridades españolas. ¿Qué nos tiene que decir a este respecto? Yo le diría que al cumplirse 500 años de la llegada de los españoles al actual territorio mexicano, es importante llevar a cabo procesos de análisis histórico sobre nuestro pasado. Esta no es la primera vez que se plantea algo de esta índole. Le recuerdo, por ejemplo, que en 1992, o acercándose el año 92, cuando se conmemoraban los 500 años de la llegada de Colón a tierras americanas, se debatió. El llamado descubrimiento. El llamado descubrimiento se debatió ampliamente entre historiadores, entre filósofos, al interior de los gobiernos, la cuestión de saber si debíamos seguir hablando del descubrimiento de América o del encuentro de 2 mundos. Este tipo de reflexiones son parte de la recuperación de la memoria histórica y de encontrar las mejores coincidencias sobre el pasado para proyectarnos mejor hacia el futuro. Por tanto, el año 21 es un año muy importante porque en efecto son los 500 años los 500 años de la caída de Tenochtitlán. Son también los 700 años de la fundación de la ciudad de Tenochtitlán y son, de manera más reciente, los 200 años de la consumación de la independencia. México tuvo ya una celebración en 2010 en torno al inicio de la gesta de la Guerra de Independencia, celebración que no dejó demasiado buenos recuerdos. Fue algo que no resultó como debía haber resultado, y a mí me parece una muy buena oportunidad que en 21 retomemos este tipo de reflexiones en torno al pasado y a los valores compartidos que tenemos con España. Ahora bien, dado que esto va a tardarse 2 años hasta el 2021, ¿no hay el riesgo de que precisamente sigan produciéndose esos roces, notablemente con las autoridades españolas o con el Vaticano, por ejemplo? No lo creo. El gobierno de la República ha sido muy claro. El canciller Ebrard ha explicado
el sentido de esta conmemoración, la búsqueda en efecto de abrir espacios de reflexión sobre la manera en que estos hechos, que forman parte de nuestro pasado común, se proyectan hacia el futuro. La relación entre México y España es inmejorable, es absolutamente es buena en todos sentidos. La cooperación entre México y España es extraordinaria. Y hoy en día, yo diría que desde que reanudamos relaciones con la Santa Sede, la relación con la Santa Sede es también muy importante. Somos aliados en una serie de causas en las Naciones Unidas, por ejemplo, el tema de la migración. El Vaticano ha sido uno de los actores internacionales que mejor ha apoyado el Pacto de Marrakech. Qué mejor ejemplo de la identidad de puntos de vista, de la afinidad que tenemos con la Santa Sede. Ese pacto de Marrakech que fue aprobado justamente a principios de este año, que tiene que ver con la migración regulada. Si, a este respecto, embajador Gómez Robledo, hay tensiones con el gobierno de Estados Unidos. Usted lo sabe, desde octubre pasado se han producido diferentes caravanas de migrantes de Nicaragua, de Honduras, Salvador, Centroamérica en general, que atraviesan México para buscar llegar a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump se niega a abrir su frontera, son finalmente indocumentados ilegales, dice él, son migrantes ilegales, amenaza reiteradamente con cerrar la frontera. ¿Cómo aprecia el gobierno mexicano esto, sabiendo que cada vez que se le pregunta al presidente López Obrador el tema, dice no habrá roces con Estados Unidos? Bueno, en efecto es una postura que ha tomado el presidente de la República, que es de cautela, de prudencia. No podemos de la noche a la mañana cancelar el diálogo absolutamente indispensable que tienen que tener dos vecinos con una frontera tan larga. Con más de 3.000 kilómetros. Sí, 3.200 kilómetros, con tal cantidad de asuntos que le son comunes, una relación perfectamente integrada. Por esa frontera circulan todos los días 500.000 de vehículos. Es la frontera más transitada del mundo. La frontera más transitada del mundo. El comercio entre México y Estados Unidos se calcula equivale a $1 millón por minuto. Eso no se cambia de la noche a la mañana y requiere en efecto una actitud prudente, cautelosa de los gobiernos. El gobierno de México ha optado por no ceder a la tentación de querer contestar a todos los mensajes que se reciben en redes sociales cada día. A mí me parece que eso es lo que deben hacer los gobiernos responsables que quieren mantener una relación de intercambio fluida como debe serlo entre dos vecinos. México es un muy buen vecino de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos no podía haber imaginado mejor vecino que México en su frontera sur. Pero el presidente Trump es un buen vecino para México. Estados Unidos es vecino de México, tenemos una historia compartida, tenemos muchos intereses económicos, comerciales, culturales, humanos en común. Tenemos que seguir administrando la vecindad. Desde la época del presidente Roosevelt ya se hablaba de la política del buen vecino. Pues México ha sido un buen vecino y seguirá siéndolo. Embajador, el presidente López Obrador ha insistido mucho en que la mejor política es desarrollar el empleo, que está dispuesto a recibir a esos miles de migrantes que llegan a México, 75,000 solo en el mes de febrero, según la ministra del Interior, sí, la señora Sánchez Cordero. Ahora bien, se están generando tensiones al interior de México. Usted hablaba, la política exterior es la continuación de la política interior. Hay tensiones, hay manifestaciones ya en la frontera norte de México, ha habido protestas en el sur. Sí, pero eso ocurre en todos los lugares del mundo donde de pronto se ven las comunidades con una realidad nueva de la llegada de personas que no son de esa comunidad. Lo tuvimos hace unos años con la llegada de un grupo importante de haitianos a Tijuana. Mire, lo que hay en efecto de parte del gobierno del presidente López Obrador, la decisión de aplicar el Pacto de Marrakech. Es decir, vamos a... migración segura y regulada. Es decir, vamos a ser absolutamente soberanos en decidir, como cualquier país, quién ingresa y quién no ingresa a su territorio, pero una vez que ingresan, y deben ingresar de manera legal, documentada,
tendrán derecho a un trato digno y humano. Es decir, el gobierno de México les está otorgando la posibilidad a quienes lo deseen de quedarse en México, al amparo de una visa humanitaria que les permite trabajar en algunos puntos definidos del territorio nacional, atendiendo también al hecho de que hay necesidad de trabajadores en ciertas zonas del país. La economía mexicana ha generado en algunas partes del sur, sureste, ciertos vacíos que pueden ser perfectamente colmados por personas que vengan de Centroamérica. Principalmente. Perdone, porque como el tiempo va muy rápido, hay un punto que es notable de la política del presidente López Obrador, su aproximación, su enfoque con respecto a la situación en Venezuela. Las autoridades venezolanas, la llamada Asamblea Constituyente, ha decidido destituir ayer al llamado presidente autoproclamado Juan Guaidó. ¿Cuál es la posición del gobierno de México al respecto? La posición del gobierno de México ha sido la de mantenerse atento a la evolución de la situación, sin dejar de manifestar cuando ello ha sido necesario nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela, por la crisis humanitaria que se ha venido incrementando, por un llamado a que la ayuda humanitaria llegue. Es en parte debido a los llamados de México que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido o será quien distribuye esa ayuda humanitaria. México lo ha solicitado por el gran respeto de que goza la Cruz Roja Internacional y al mismo tiempo una postura de de mantener los canales de diálogo con todas las partes, porque México quiere poder ser útil para, en efecto, poder contribuir a una solución que será necesariamente una solución política. Y de ahí la constitución del mecanismo de Montevideo. Nos quedan 30 segundos, embajador Gómez Robledo. ¿Cuándo habrá un viaje del presidente Macron o del presidente López Obrador, uno a Francia o el otro a México? Ambos presidentes han sido invitados. Francia ha invitado al presidente mexicano, México ha invitado al presidente francés. Esperamos que se concreten estas visitas que son muy importantes para impulsar una serie de proyectos. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a Juan Manuel Gómez Robledo, embajador de México en Francia, su presencia. Gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.